Todo lo que pasa, pasa en radiaronline.com. Bueno, seguimos aquí en Un perro y dos aviones. Viste que la radio, diría Badía, tiene esa cosa que te da la posibilidad de conocer mucha gente y a veces te da la bendición de poder trabajar, si uno fuese de alguna religión, recibe esa bendición, después compartir el tiempo con otras personas, vas conociendo, qué sé yo. En lo personal, creo que todos tuvimos la posibilidad de trabajar con gente muy impresionante. Nosotros con Alberto en Radio Nacional podemos cada tanto asomarnos a una ventana y poder ver a Larrea todavía, haciendo magia, ¿no? Para dar un ejemplo entre tantos otros. Pero este año a mí me tocó una cosa muy interesante, ahí en RAE, que conocí a una persona que se llama Eric Domergue. Eric Domergue, productor de radio, con muchísima experiencia, que tiene una historia extraordinaria de vida, una humildad fantástica y una capacidad de contar las cosas con una claridad extraordinaria. Eric es el hermano de Yves Domergue, que es uno de los 24 franceses desaparecidos durante la dictadura militar aquí en la República Argentina. Es uno de los 30.000. Voy a saludarlo. Eric Chelo Ayala, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Todo bien, todo bien. Acá está Alberto Ronzoni también. Hola, Eric. Alberto, Marcelo, ¿cómo andan? Bueno, qué presentación, te agradezco. No, faltaba más. Lo que pasa es que la mitad me tenés que dar mañana. Yo ahora me diste esta mitad. No hay ningún problema. Muy bien, Eric. No, de verdad. Viste que este laburo tiene esas cosas, ¿no? Que a veces obvio, uno se va cruzando con gente y la verdad que está bueno. Eso es lo más lindo de este laburo, creo. Sí. Se conoce gente. Con Alberto, y se lo comenté el otro día a Eric, yo decía que a veces uno elige ser pobre. Hay momentos donde uno elige ser pobre. Sobre todo en el ámbito del periodismo. Se presentan tantas posibilidades. Donde uno, cuando hace periodismo, por lo menos en el caso que lo sé de Alberto, también por lo que voy conociéndolo a Eric, cuando uno elige hacerlo, hay como una satisfacción. Dice, bueno, no llego a fin de mes, estoy complicado, pero te vas a dormir como un angelito. A mí me pasa eso, no sé a vos, Eric. No solo dormís bien, sino que hacemos lo que nos gusta. Eso no tiene precio, creo yo, ¿no? Y ¿por qué no nos contás un poco? Porque este fin de semana salió la fotografía. Nosotros al principio del programa, te cuento, hoy hablamos sobre el G20, y uno de los puntos donde el gobierno, que armó esta gran fiesta del G20, fantástica, hermosa fiesta de cumpleaños de los 20 más ricos del planeta, que nos vimos por la tele, pero la agenda cuestión de derechos humanos, y parece que se lo olvidaron, o ese capítulo cuando le dieron el G20 lo perdió alguno. Sin embargo, el presidente Macron se fue hasta el Parque de la Memoria y ahí estuvo con Eric. ¿Por qué no nos contás un poco cómo fue la experiencia? ¿Cómo llegaste ahí? Efectivamente hubo dos indisciplinados, ¿no? El presidente Macron de Francia y el presidente de Corea del Sur, ¿no? Que también por su cuenta estuvo el jueves pasado en el Parque de la Memoria junto con madres y abuelas para rendir homenaje a los 30.000 y a los más de 10.000 nombres que están en las paredes inscriptos, ¿no? Sí. Y bueno, a mí en lo personal me tocó, a pedido de la Embajada de Francia, acompañarlo al presidente Macron y a su señora, al parque, su visita al parque. Me pidieron que esperara a la comitiva frente al nombre de mi hermano, ¿no? Ahí en año 1976, Yves Domergue, 22 años, como figuran tantos nombres. Y bueno, fue un encuentro inesperado realmente y además muy importante, ¿no? Fuera de todo tipo de connotación política. Fueron más de 5 minutos y es una eternidad, ¿no? Cuando tenés un presidente frente a vos que te pregunta y bueno, quién era Yves, dónde estudiaba, qué edad tenía, cómo llegaban a la Argentina, porque somos una familia francesa que bueno, llegamos cuando Yves tenía 4 años y bueno, una cantidad de cosas, inclusive la militancia. Cuando le digo, la militancia sí, pero ¿dónde militaba concretamente, no? Y bueno, le digo, en el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, uno de los tantos de su generación, ¿no? Y después, bueno, la otra parte que vos, Marcelo, conoces muy bien, que es después de 34 años de búsqueda, de ya no tener esperanzas de reencontrar los restos de Yves y de su compañera Cristina, que se los llevaron juntos, la maravillosa historia que nos entregaron los antropólogos forenses cuando nos devolvieron los huesos identificados gracias al ADN,
que es que durante 34 años estuvieron enterrados como NN en un pueblito del sur de Santa Fe que se llama Melincue, y que bueno, durante todas estas décadas fueron cuidados por la gente, un pueblo de 2.500 habitantes que llevaban flores sobre las tumbas cada vez que iban al cementerio por alguno de sus familiares, que digamos, estaban preocupados porque bueno, hay dos familias que están buscando y no sabemos quiénes son. El juez de la época, de plena dictadura militar, que labró un expediente enorme, completísimo, fotos, autopsia, declaraciones de los testigos que encontraron los cuerpos tirados ahí en la zona, absolutamente todo. Lo único que faltaban eran los nombres. Entonces ahí tenemos dos historias paralelas que estaban condenadas a no tocarse nunca, la de las dos familias, la de Cristina y la mía, buscándolos, y la del pueblo de Melincue, que tenía los cuerpos y no tenía las identidades. Bueno, el final ya lo conocemos, con el enorme trabajo una vez más del equipo argentino de antropología forense, pudieron identificar, y el 5 de mayo del 2010, me convocan ahí a las oficinas del EAF en Buenos Aires, y me dan la noticia que nunca esperé escuchar, digamos, ¿no? Cuando identificaron a Cristina, ¿no? Y bueno, preguntarte, esta historia común con Melincue, con toda su población, y con la escuela pública Pablo Pisurno, que fue la que hizo un trabajo de memoria, que fue la que agitó el árbol de tal manera que al final, se llegará a la identidad. Y ahí tenemos un libro también, ¿no?, sobre esa historia. Mira, la verdad que es una historia, yo en lo personal, Coligüe me publicó mi propio libro, mi propia visión de la historia, que se llama Huesos Desnudos, pero es una historia que realmente ha trascendido a partir del momento en que fue anunciado, el 27 de julio del 2010, en Casa de Gobierno, la presidenta era Cristina Fernández en ese momento, y con lo llamativo es que, fue el único caso. Se entiende, ¿no? Porque él era francés y Cristina, que no lo dije, pero era mexicana, y ella quiso que se anunciara ahí sin ningún tipo de vínculo ni con Yves ni con nuestra familia, ¿no? Y a partir de ahí se hicieron 3 documentales, se escribieron, participan, digamos, de una escena en una obra de teatro. Hay una novela juvenil de Margaret Aberbach, Los que volvieron, que también retoma la historia y la noveliza. En fin, como yo siempre digo, cuando alguien se acerca a decirme, mira, quisiera utilizar esto, digo, esta historia ya no nos pertenece, así que tómenla y transfórmenla como quieran. ¿Cuál era la postura de Macron? Vos comentabas que te preguntó, estuvieron 5 minutos hablando, y uno puede sentir cuando la otra persona es una cuestión protocolar o es una cuestión que de verdad le llega al corazón, digamos. ¿Qué sensación tuviste? No, me causó muy buena impresión, ¿no? Había estado pero mucho menos tiempo y no solo frente a frente, había estado con Mitterrand y había estado con Hollande. Hollande también fue en el Parque de la Memoria. Pero este caso fue totalmente distinto y te digo, inesperado. Yo no sabía que la embajada me había reservado este lugar de anfitrión en una parte del paseo del Parque de la Memoria, ¿no? Claro. Después, se sumó madres, abuelas y un nieto recuperado y otros familiares, ¿no? Y la verdad que fue muy fuerte, muy importante. Y yo, claro, son políticos, son diplomáticos, pero tanto a él y a Brigitte, a la mujer, ¿no? Muy curiosos, miraban fijo a los ojos, digamos, se los veía sensibles. Es más, después hubo Macron se reunió con toda la comunidad francesa en la Boca, y una de las primeras cosas que dijo, vengo del Parque de la Memoria, donde fui a honrar a los 24 franceses y a los desaparecidos de la dictadura. Evidentemente a él lo habría conmovido la situación. Lo había conmovido, y pensar que no había nacido cuando fue el golpe de Estado. Claro, que eso es lo impresionante para un presidente de Francia, ¿no? Son detalles, pero cuando uno toma cuenta de todo esto, es fuerte. No, fue realmente un encuentro muy importante, y muy importante especialmente para lo que siempre me interesa a mí también, es que la difusión, ¿no? Que se siga difundiendo el caso. Y el tema de que sea francés y que haya 24 franceses es una excusa también para poder hablar de los 30.000. Exactamente. Bueno, Eric, queríamos que nos cuentes acá en Un Perro y Dos Aviones, nuestro humilde programa semanal,
esta experiencia, que nos cuentes un poquito la historia de Yves, ¿no? También él que militaba y que de un día para otro desapareció hasta que el equipo argentino de antropología forense te dice que finalmente lo identificaron, ¿no? Él tenía 22 años cuando 22 años y Cristina 20 años. 20 años. Y ellos militaban en una organización. ¿Y dónde desaparecieron? Y mira, desaparecieron en Rosario. Y en el caso de ellos, como no hubo ningún testigo, no me llegó ningún testimonio del secuestro, directamente se los había tragado a la tierra, ¿no? Pudimos saber que, bueno, qué día más o menos fue, cerca del 22 de septiembre de 1976. Y bueno, y 34 años después, cuando le podemos poner nombre a los expedientes, al expediente que estaba en Melincué, ahí nos enteramos que los cuerpos muy baleados aparecieron el 26 de septiembre y que tenían 4 días de muertos según la autopsia. Claro. Y eso ya lo sabemos todos, fue un gran alivio, ¿no? O sea que los mataron cuando los agarraron. Está bien, o sea que no deberían haber sido torturados ni nada. Bueno, sí, son sensaciones muy encontradas, ¿no? Sí, siempre dentro del horror, ¿no? Siempre dentro del horror. 24 años pensando en que habían sido torturados y saber que no, también fue un alivio. ¿Qué le vamos a...? Bueno, así lo vivimos toda mi familia, ¿no? Una familia numerosa que están todos en Francia. Sí. Así lo sentimos, y también el privilegio de haber recuperado los restos, ¿no? Y uno puede imaginar que historias como la de Yves debe haber muchísimas en toda la Argentina, que todavía están ahí los cuerpos. Hay un montón de tumbas NN que, bueno, las tienen repertoriadas los antropólogos, ¿no? Y de a poquito fueron trabajando sobre ellas, ¿no? Estamos en pequeños pueblos, cementerios, donde había tumbas NN de la época de la dictadura. Bueno, no todos los casos eran de desaparecidos, pero bueno, sí, es un trabajo de hormiga que sigue adelante. Bueno, Yves, te agradecemos de verdad este ratito con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo. Muy generoso de parte de ustedes, y bueno, nos estamos viendo y gracias de nuevo. Un fuerte abrazo. Yves Domergue, aquí en Un Perro y Dos Aviones.